La prueba de confesional dice el derecho laboral que es la prueba reina, porque el que una vez que confiese una de las partes, pues ya no está sujeto a prueba, ¿verdad? Es decir, si yo confieso que si era mi trabajador, pues ese hecho ya no va a estar sujeto a prueba, ¿sí? Entonces la confesional es muy importante. Es el reconocimiento de las partes de un hecho propio. Puede ser un reconocimiento tácito o expreso. Tácito es el silencio de las evasivas por una de las partes, puede reconocerse ese hecho, y el expreso es cuando lo manifiesta así la parte, ¿verdad?, en el proceso. Es una prueba a favor de quien la formula y en contra de quien la desahoga. Se tiene que constatar la capacidad del absolvente, de quien conteste la prueba confesional. ¿Qué pasa? Cuando hay persona física o persona moral, la persona física, pues obviamente en muchos casos es el trabajador, y la persona moral es la empresa. Entonces, cuando tú como parte actora o trabajadora ofreces la confesional, el que va a venir a absorber probablemente es el representante del patrón. Entonces la autoridad debe de verificar que efectivamente tenga el poder o la personalidad para comparecer a juicio, ¿sí? La confesión, como es una prueba, tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Demostrar un hecho controvertido. La confesional es la prueba en la cual se le hacen preguntas al absolvente para llegar a la verdad de los hechos. La ley ha definido la confesional como judicial, es una declaración ante el juez; extrajudicial, fuera de juicio; expresa, es una declaración escrita oral en el proceso; simple es lisa y llana; ficta es el silencio y las evasivas; y la compleja es cuando contesta pero con alguna manifestación extra, ¿sí? Entonces, básicamente así lo ha definido la doctrina sobre la confesional. En materia laboral, prevé requisitos. Cuando una persona llame a otra a absorber posiciones, deben de señalarse los hechos propios, es decir, por qué se va a estar llamando al patrón, para qué absorber las posiciones, ¿sí? Y el artículo 787 nos lo dice. Las partes podrán también solicitar que se cite a absorber posiciones o responder preguntas personalmente a los directores, administradores, gerentes y en general a la persona que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les haya atribuido la demanda o contestación, o bien que por razones de su función les deban ser conocidos. La presentación que se refiere, la presentación de los absolventes que se refiere al párrafo anterior para el desahogo de la confesional en la audiencia de juicio quedará a cargo del apoderado legal. El juez podrá desechar la confesional o el interrogatorio por hechos propios del absolvente quien comparezca. Es decir, como parte puedo solicitar que se llame a mi contraparte a absorber posiciones. Tengo que formular un interrogatorio y el juez determinará si es procedente o no mi interrogatorio. También va a determinar si es procedente o no que se llame a las partes, ¿sí? La doctrina ha dominado la confesional como una testimonial calificada, pero sigue siendo una confesional, porque obviamente las preguntas que se le van a hacer a la parte deben de ser referentes a la litis. Por ejemplo, en un caso de reinstalación, ¿qué se les ocurre para hacer un interrogatorio de preguntas? Yo digo que no es cierto, que es mi trabajador, me llaman a citar. La confesional debe ser extremadamente planeada. Y ahora en el nuevo proceso laboral, el interrogatorio es un interrogatorio libre y oral. Anteriormente tú ibas a la Junta de Conciliación, ofrecías la prueba confesional, exhibías tu pliego de posiciones, la autoridad determinaba cuáles preguntas iban a pasar al absolvente, las desechaba y por qué las desechaba, y posteriormente hacía las preguntas. Ahora no, ahora en la audiencia del juicio, la audiencia se va a deshogar, la testimonial, entonces el abogado va a tener que formular su interrogatorio en ese mismo instante, sin pliego de posiciones, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de reinstalación, yo soy el abogado que va a formular las preguntas. Primero, el secretario deberá de decir
estando presentes aquí, siendo las tales horas para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora, solicito a las partes que se identifiquen. Sí, mi nombre es Oscar Jerónimo Cardona Vive, concedo la profesional y registro en la Secretaría de Educación Pública, previamente certificada, y se lo he hecho saber al tribunal. Vengo en representación del actor Armando de la Cruz, quien también se identifica con credencial de lector, y luego por la demandada, la empresa CARS, la licenciada Norma Cardona, representando a la tal empresa, previamente identificándose como abogada, y como parte absorbente de la empresa viene el señor Juan Pérez, que es el administrador. Entonces, abierta la audiencia, el juez dice que previamente certificado que las personas se identificaron, le va a dar el uso de la voz a la parte que va a formular las preguntas. Sí, pues en términos del artículo 784, 790 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, me propongo hacer la formulación de las preguntas. Y las preguntas no deben de ser ociosas ni intrascendentes, y deben de referirse a la litis. Por ejemplo, en un despido, dígase cierto, el administrador el día 20, dígase cierto como lo es, que el día 20 de enero del 2022 corrió al señor Armando de la Cruz. No es cierto, puedo contestar. Dígase cierto como lo es, que el señor Armando de la Cruz tenía una fecha de ingreso desde el 1 de enero del 2012. Esas son las preguntas, va a contestar, ¿no es cierto? Pero previamente el juez las va a calificar si son legales o no tratan de ofuscar la memoria del que va a absorber posiciones, como por ejemplo, ¿cuál sería una posición que trataría de ofuscar la memoria? Dígase cierto como lo es, que jamás usted trató bien al señor Armando de la Cruz. O sea, trae muchas connotaciones que tratan de ofuscar esas son las preguntas, va a contestar, ¿no es cierto? Pero previamente el juez las va a calificar si son legales o no tratan de ofuscar la memoria del que va a absorber posiciones, como por ejemplo, ¿cuál sería una posición que trataría de ofuscar la memoria? Dígase cierto como lo es, que jamás usted trató bien al señor Armando de la Cruz. O sea, trae muchas connotaciones que tratan de ofuscar que tratan de que el absorbente conteste lo que el abogado quiere, que diga que sí es cierto. Entonces el juez va a valorar eso, siempre va a valorar las preguntas. Y tú como abogado también tienes la oportunidad de que esa pregunta objeción, juez, diga su objeción, si esa pregunta trata de ofuscar la memoria o esa pregunta no está de acuerdo al litis, o esa pregunta no es un hecho propio del absolvente, ¿verdad? No conoce, por ejemplo, que le diga si es cierto que el señor vive en calle número tal, colonia tal. No es un hecho propio, no lo conozco. Entonces va a decir, objeción, pues esa pregunta no va a conformar la litis, además que no es un hecho propio. Tenemos que tener cuidado aquí. Las preguntas deben de señalarse conforme a la litis y conforme a los hechos propios que tú conozcas, ¿sí? No puedes salirte de otro hecho que no forma parte del día a día del patrón, ¿verdad? Dígase es cierto que el beneficiario del trabajador es Juana Pérez. No es un hecho propio, no lo conozco. No tiene registrado en la empresa nada. Y el juez también puede desechar la audiencia y también puede solicitar que aclare. ¿Sí? Oye, dijiste no es cierto, pero me podrías aclarar el por qué. ¿Sí? Aunque la ley establece que solamente debe de contestar si es cierto o no es cierto, y puede dar aclaraciones si así lo desea. La confesional siempre fue un abuso por parte de los abogados, porque pues obviamente tratan de llamar
a muchas personas de la empresa que absorban posiciones y obviamente hacían que el proceso se hiciera muy largo y trataban de confundir al juez, pero ahora el juez puede analizar y puede determinar, oye, no es procedente que se llame al administrador, al director o a esta persona si solamente necesitamos acreditar esos hechos. El juez ya puede reducir el número de personas, siempre fundado y motivado, puede hacer preguntas también. Bueno, ¿qué pasa cuando se llama a una confesional a una persona que ya no trabaja para la empresa? Bueno, yo como abogado de la empresa debo de señalar que esa persona ya no trabaja para mí y que yo ya no le puedo notificar, porque conforme a la ley, el que va a la audiencia debe de notificar al patrón o a las personas que trabajan para él para que se presenten en la audiencia, absorber posiciones. Pero si esa persona ya no trabaja para mí, yo le debo de hacer saber al juez que esa persona el día tal dejó de trabajar para mí, aquí está la constancia de baja, o la constancia de que ya no se presentó a trabajar, para que el juez mande notificar a la persona de manera personal a través de un actuario. Y entonces cuando pase más de 3 meses, la prueba ya no es confesional, se convierte en prueba testimonial y entonces las reglas van a ser la testimonial. Después de 3 meses que pasó que la persona ya no trabaja y el actor ofrece la confesional, entonces se convierte en una testimonial, porque ya no son hechos propios, ahora sí que él conoció los hechos y va a dar su declaración ante el juez, se convierte en testimonial. Se declara confeso al absolvente porque no acudió, porque puede también declararse confeso de manera ficta cuando no contesta adecuadamente las preguntas. Bueno, la confesión ficta está sujeta, se puede desvirtuar con otro tipo de prueba, ¿sí? No acudió a la audiencia, pero hay una prueba que esa confesión de, por ejemplo, que no es cierto que es mi trabajador, se tomó como si es cierto, porque no acudió a la diligencia. Pero hay una prueba diferente donde se acredita que esa persona en tal fecha que dijo que era trabajador de la empresa, se acredita con otra constancia que era de otra empresa. Entonces, esa es una contradicción entre una prueba y la otra. Entonces, la confesión ficta queda desvirtuada con otras pruebas, ¿sí? Ahora, como les digo, el artículo 790 dice que el interrogatorio debe ser libre y oral. Esa es la nueva disposición legal que establece. Entonces, el abogado debe ir muy preparado. Antes, obviamente, pues nada más presentabas tu pliego y ya. Pero ahora no, ahora tú tienes que formular las preguntas en la audiencia. ¿Pero las puedes escribir antes, no? ¿No? Sí las puedes escribir antes. Nomás llegas y ya, digas esto. ¿Tú las tienes que aprobar después? No. Sí, pero cuando tú la estás haciendo, el juez la va a aprobar. Vas a hacer la pregunta y el juez va a aprobar la pregunta. Ah, ok, si no, el mismo te dice que no. Sí, que no. Si su objeción puede ser En la misma audiencia. o te dice reformula la pregunta, está mal hecho. Pero una vez lo tiene que pedir o el juez te dice. El juez, tú haces la pregunta, el juez la califica y se le dice al absolvente, conteste la pregunta, por favor. Tú haces la pregunta, el juez la califica, califico de legal la pregunta, por favor contesta, absolvente. Y ya contesta. Si es cierto, no es cierto, o aclaración. Si es cierto, no es cierto. Entonces, si el juez dice, no, esa pregunta es insidiosa, por favor, reformule tu pregunta. Ah, sí. Diga si es cierto como lo es, que el día tal, el señor Armando de la Cruz fue despedido. Y el juez la califica de legal, por favor, contesta, absolvente. Y ya. Objeción. Eso no está en duda porque hay una confesión expresa o hay otra prueba. Tú puedes hacer una objeción, ¿sí? La prueba confesional debe de estar muy bien formulada porque realmente el abogado debe estar preparado en qué es lo que va a decir, porque la ley también establece que si tú al momento de formular una pregunta confiesas, se va a tener como un hecho ya no controvertido, porque
también pasa, que cuando tú formulas una pregunta estás confesando un hecho. Bueno, la confesional también se puede deshogar vía exhorto, ya sabemos qué son los exhortos, ¿verdad? Es cuando le pides a un mismo tribunal en otro estado que es la misma jerarquía que te haga algo así, no sé. Que te haga una diligencia. Sí, que te haga una diligencia, exactamente. Bueno, me da gusto que sí tengas la idea. Bueno, el exhorto es la comunicación que se hace de un tribunal a otro para ayudarse a deshogar una diligencia cuando una de las partes no se encuentre dentro del territorio del jurisdiccional del tribunal, ¿sí? Territorial, le solicita apoyo. Bueno, la confesional se puede hacer vía exhorto. Lo que establece aquí la ley es que se puede hacer vía electrónica. Una vez que se notifica la parte para absolver, se va a citar a una audiencia, pero va a ser una audiencia en línea, virtual, y se van a deshogar las posiciones de manera verbal. En dado caso que no se pudiera realizar la diligencia en vía electrónica por cuestiones presupuestarias del tribunal, que no creo, porque realmente a los tribunales del Poder Judicial le han invertido y tienen la tecnología para hacerlo, pero la ley prevé que en caso de que no se pudiera hacer, lo van a hacer de manera tradicional. ¿Cómo era la manera tradicional? Se tenía que hacer un pliego de posiciones, se le mandaba al tribunal, el tribunal ese pliego lo recibía, una vez ya previamente calificadas por igual las preguntas, para que hiciera el tribunal exhortante, hiciera las preguntas, formulara las preguntas, metiera acta y reenviara otra vez al tribunal. ¿Sí? Esa es la manera tradicional, pero pues obviamente ahora con el apoyo de la tecnología se deben de hacer de manera electrónica. ¿Sí? Bueno, y también puede haber el desahogo de una confesional por oficio. Por ejemplo, cuando es una confesional por oficio, hay personas que pueden ser llamadas a absolver posiciones pero son servidores públicos de alto nivel, que por su jerarquía no pueden acudir a absolver posiciones ante el tribunal porque obviamente tienen otros compromisos que le ameritan estar en esa situación y no pueden acudir al tribunal. Entonces, son servidores de alto nivel, por ejemplo, el delegado del Instituto Mexicano de Seguro Social. Si yo como parte lo llamo a llamar a juicio para que absorba posiciones, porque hay hechos propios, es decir, el delegado me corrió y yo era trabajador del IMSS y solicito que se venga a absorber posiciones, bueno, va a haber una excepción porque es un funcionario de alto nivel y por lo tanto el desahogo va a ser por oficio. Es decir, se le va a solicitar al abogado que haga previamente sus pliegos de posiciones, lo va a mandar al tribunal y el tribunal va a calificar de legales o intrascendentes las preguntas y va a mandar notificar al delegado para que obviamente conteste las preguntas, regrese las preguntas y el desahogo de oficio. Se va a acreditar. ¿Cómo se va a acreditar que es un funcionario de alto nivel? Bueno, con un documento de la función pública que se trata, donde establece que son funciones de servidor público de alto nivel. Ahora bien, lo último, confesional expresa y espontánea. La confesional expresa y espontánea es así, no tiene... Cuando es expresa y espontánea y se llama, esa confesión no está sujeta a desvirtuarse porque ya es una confesión expresa por parte de alguno de los sujetos jurídicos del juicio, ya sea trabajador o demandante. Ya al momento de manifestar, ya sea oralmente o escritamente, ya manifestaron un hecho. Si era mi trabajador, entonces ya no está sujeto a prueba ni a desvirtuarse porque ya con una manifestación dice ya. Artículo 794. Tú como abogado debes de estudiar obviamente la contestación y debes de determinar cuáles fueron los hechos ya confesados por las partes y hacerle saber al juez que efectivamente estos hechos ya no están sujetos a prueba porque ya fueron totalmente confesados por una de las partes. Entonces esta es una de las pruebas que más te pueden ayudar en un litigio, la confesión expresa y espontánea. Tienes que tomarlo en cuenta, artículo 794. Y siempre tomar en cuenta cómo formular las posiciones. Y eso es todo.